El peso del bolígrafo entre mis dedos era casi insoportable, como si cargara con todo el lastre de nuestro matrimonio. Me quedé un instante perdida en la mirada de ese documento antes de levantar la vista hacia mi marido. Ahí estaba él, sentado al otro lado de la mesa del comedor con esa sonrisita de suficiencia que tanto le caracterizaba. Firma ya, me soltó con desprecio. O te juro que voy a estirar este divorcio durante años hasta que no te quede nada. Sin decir ni una palabra, estampé mi firma. Acto seguido, dejé mis llaves sobre el montón de papeles y salí de mi propio ático con la cabeza bien alta, sin concederle ni el beneficio de una mirada atrás. No fue hasta la mañana siguiente cuando su abogado le llamó a gritos, fuera de sí. ¿Pero tú tienes la más mínima idea de lo que le has permitido hacer? Pero bueno, no nos adelantemos. Dejad que os cuente cómo empezó todo este lío. Conocí a Marcos hace ya 6 años, en una de esas galas benéficas en el centro de Madrid. Yo acababa de cumplir los 32 y me sentía invencible tras mi ascenso como arquitecta jefa en Morrison Design Group. Se me acercó junto a las mesas de la subasta silenciosa, luciendo una sonrisa encantadora y un traje que le sentaba como un guante. No paraba de hablar de su revolucionaria startup tecnológica, que según él, iba a poner patas arriba el mundo de la construcción. Si lo pienso ahora, las señales de alerta eran tan obvias que me duele no haberlas visto. Ese afán por soltar nombres de gente importante a cada frase o sus respuestas esquivas cuando le preguntaba detalles técnicos sobre su producto. Incluso se empeñaba siempre en pagar a medias bajo el pretexto de que la igualdad era lo primero, cuando la realidad, que descubrí mucho después, era que tenía todas sus tarjetas de crédito al límite, pero supongo que en aquel entonces me sentía demasiado sola. Me había pasado toda la década de los 20 volcada en mi carrera, encadenando semanas de ocastrota horas de trabajo y sacrificando cualquier relación personal por lograr un ascenso. Y de pronto, Marcos me hacía sentir especial, como si realmente me viera. Se interesaba por mi día a día, recordaba cuál era mi vino preferido y hasta se plantaba en mi oficina con el almuerzo cuando sabía que me había olvidado de comer por el estrés. Al final, tras 18 meses saliendo, nos casamos. Mi madre, que en paz descanse, había fallecido 2 años antes de que nos conociéramos, pero me dejó en herencia 3 tesoros que para mí lo eran todo. Su reloj Cartier Vintage de los años 50, la colección de acuarelas originales que fue pintando a lo largo de su vida, y lo más importante, una carta escrita de su puño y letra, donde me pedía que nunca, bajo ningún concepto, dejara que nadie apagara mi luz. El reloj lo guardaba bajo llave en la caja fuerte del dormitorio, mientras que sus cuadros daban vida a las paredes de nuestro ático. La carta, sin embargo, la tenía siempre a mano en la mesilla de noche. Era mi ancla, el recordatorio constante de quién era yo y de dónde venían mis raíces. Durante nuestro primer año de casados, todo marchaba sobre ruedas. Marcos era la viva imagen de la atención y el apoyo, siempre entusiasmado hablándome de su próxima gran aventura empresarial. A mí no me importaba en absoluto hacerme cargo de todos nuestros gastos mientras él lograba que su compañía despegara. Al fin y al cabo, una relación se basa en sacrificios mutuos, ¿verdad? O eso me decía yo. Pero al segundo año, la burbuja estalló. Su startup se fue a pique cuando los inversores decidieron retirarse. Él, por supuesto, nunca tuvo la culpa. Eran el mercado, el momento inoportuno o su antiguo socio. Yo me tragué sus lágrimas. Le consolé diciéndole que saldríamos adelante juntos y sin pensarlo 2 veces, liquidé los $30,000 de deuda que había acumulado a mis espaldas. Para el tercer año ya estaba montando otra empresa y luego otra más. Cada nuevo proyecto necesitaba un capital inicial que siempre salía de mi bolsillo y cada uno de ellos terminaba hundiéndose en cuestión de meses. Mientras tanto, mi carrera profesional iba como un tiro. Me habían nombrado socia de mi estudio. Mis ingresos anuales ya alcanzaban los $300,000, pero mientras yo aportaba estabilidad, Marcos solo aportaba excusas mediocres. Llegado el cuarto año, mi marido ya ni siquiera se molestaba en fingir que trabajaba. Su idea de hacer contactos era pasarse el día en el campo de golf o encadenar comidas de negocios que se alargaban hasta la cena. Se gastaba una fortuna en ropa de diseñador, bajo la premisa de que para ser exitoso, primero había que parecerlo. Tendría que haberle puesto las maletas en la calle en aquel momento.
Pero la voz de mi madre me resonaba en la cabeza, recordándome que el matrimonio exige paciencia y que, a veces, los hombres buenos solo necesitan un poco de tiempo para encontrar su rumbo. ¡Qué equivocada estaba! Todo saltó por los aires un martes por la tarde. Marcos se había dejado el móvil en la encimera de la cocina mientras se duchaba. De repente, saltó una notificación de una tal Sofía Castro con un emoji de corazón al lado de su nombre. No veo la hora de verte mañana, cariño. Ponte la camisa que te compré. Me temblaban las manos mientras navegaba por el historial de su conversación. Llevaban 6 meses. 6 meses de te quiero, de eres la única que me entiende y de frases tan asquerosas como en cuanto me lleve mi parte del divorcio, estaremos montados en el dólar. Busqué quién era esa tal Sofía Castro, una influencer de Instagram con 200,000 seguidores que subía contenido de estilo de vida. Y ahí, en una de sus fotos recientes, la vi. Llevaba el reloj Cartier de mi madre en su muñeca. El reloj de mi madre. Ese que yo pensaba que había perdido por descuido hacía 3 meses. En ese instante sentí unas ganas locas de gritar hasta romperme la voz o de estampar su teléfono contra el cristal de la ventana. Me moría de ganas de sacarlo de la ducha a rastras y exigirle explicaciones a gritos. Sin embargo, respiré hondo y mantuve la cabeza fría. Hice capturas de pantalla de todo y me las envié a mi correo personal. Después, volví a dejar el móvil exactamente donde estaba, sin moverlo ni un milímetro. Aquella noche, mientras Marcos dormía a mi lado con una calma insultante, yo me quedé en vela trazando mi plan. No dejaba de pensar en los cuadros de mi madre que aún decoraban nuestras paredes, y en aquel acuerdo prematrimonial que Marcos me convenció de romper en nuestro primer aniversario, con el cuento de que ya éramos socios de vida y no hacían falta barreras legales entre nosotros. Me hervía la sangre al pensar que llevaba 5 años manteniendo a un hombre que, mientras tanto, planeaba arrebatarme la mitad de todo lo que yo había levantado con mi esfuerzo. Así que, a la mañana siguiente, llamé a mi antigua compañera de universidad. Helen Puerta se había convertido en una de las abogadas de familia más implacables del estado de Washington. Hacía meses que no hablábamos, pero me cogió el teléfono al segundo tono. Necesito ayuda, le dije de entrada, y necesito que esto quede entre nosotras. Nos vimos en su despacho esa misma tarde y le puse todas las cartas sobre la mesa. Los mensajes, los extractos bancarios que demostraban que Marcos no había aportado ni un céntimo al hogar en 4 años, el papel triturado de nuestro acuerdo y aquellas fotos de la tal Sofía luciendo el reloj de mi madre. Helen se recostó en su silla, pensativa. Mira, Elena, te voy a ser clara. Sin ese contrato prematrimonial, él podría reclamar la mitad de todo, incluso de lo que ya era tuyo antes de casarte, si se ha mezclado con el patrimonio común. Pero llevo 15 años en esto y he aprendido que la mejor defensa es que tu rival crea que ya ha ganado. ¿A qué te refieres?, le pregunté. Ella sonrió con malicia. Vamos a dejar que Marcos se crea el más listo de la clase, y para cuando se dé cuenta de la realidad, ya no habrá vuelta atrás. Durante los 6 meses siguientes, Helen y yo trabajamos como hormiguitas en la más absoluta discreción. Lo primero que hice fue transferir el ático a un fideicomiso revocable, registrándolo como mi propiedad privada. Al fin y al cabo, yo lo había comprado 3 años antes de conocer a Marcos, utilizando el dinero de la herencia de mi madre, así que legalmente era mío y solo mío. Enterré toda la operación legal bajo una montaña de papeleo que Marcos, fiel a su estilo, ni se molestó en mirar. Reestructuré por completo mi participación en el estudio de arquitectura. A través de una serie de enmiendas técnicas que mis socios aceptaron encantados, me aseguré de que mi parte de la sociedad quedara blindada como un bien privativo. Al mismo tiempo, fui documentando cada céntimo que Marcos había dilapidado con mis tarjetas, cada inversión que tiré a la basura en sus negocios fallidos y cada joya que me había tomado prestada para regalársela a otra. Pero lo más importante fue que instalé cámaras de seguridad por todo el ático, camufladas como detectores de humo. Como aquí la ley es muy estricta con las grabaciones de voz, me aseguré de que solo captaran imagen. Pero creedme, con el vídeo era más que suficiente. Las grabaciones eran demoledoras. Se veía a Marcos y a la tal Sofía campando a sus anchas por mi casa mientras yo trabajaba. Los vi revolviendo mi armario, mi joyero y hasta mis archivos personales. Lo peor fue ver a esa mujer probándose los pendientes de mi madre.
riéndose mientras decía que yo ni me enteraría de que faltaban. Pero el golpe de gracia fue verlos meter en cajas 3 de las acuarelas de mi madre y llevárselas al coche de ella. El día que descubrí que los cuadros no estaban, casi me desmoronó. Llegar a casa y ver esos huecos vacíos en las paredes, donde el arte de mi madre había colgado durante años, se me partió el alma. Llamé a Marcos haciendo un esfuerzo sobrehumano para que no me temblara la voz. ¿Has visto los cuadros de mi madre? Los que estaban en el salón. Ah, esos trastos viejos. Me soltó con una indiferencia que me heló la sangre. Los he donado para que la pared respire un poco. Eran bastante deprimentes, la verdad. ¿Deprimentes? Se los había regalado a su amante y encima tenía la desfachatez de insultarlos. Mi madre pasó décadas creando esas obras. Para un tasador quizá valieran unos pocos miles de euros, pero para mí no tenían precio. Eran sus manos, su mirada y su amor hechos arte. Me encerré en el baño a llorar en silencio durante una hora interminable. Luego me sequé las lágrimas, me retoqué el maquillaje y seguí adelante con el plan. Helen ya tenía listo el documento especial que Marcos debía firmar. A simple vista, no parecía más que un acuerdo rutinario sobre el reparto de bienes menores durante nuestro periodo de separación. Pero, como dicen, el diablo está en los detalles. Escondida entre un laberinto de términos legales, incluimos una cláusula donde Marcos reconocía haber recibido una compensación total y definitiva, renunciando así a cualquier reclamación sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio. El reto era conseguir que firmara aquello sin pararse a leer la letra pequeña. Pero por suerte, Marcos no había leído con atención un solo documento en toda su vida. Hace 3 semanas se presentó con sus propias exigencias. Se ve que había consultado a algún abogado de pacotilla que le habría prometido el oro y el moro. «Quiero el ático», me soltó con toda la desfachatez del mundo mientras cenábamos, «y también la mitad de tus acciones en el estudio. Ah, y por supuesto, una pensión mensual hasta que logre recuperarme». Yo hice mi parte. Fingí que me resistía. Derramé unas cuantas lágrimas de teatro y dejé que se creyera el vencedor de la batalla. «Está bien», le dije al final, forzando un quiebro en la voz que resultó de lo más convincente. «Pero antes necesito que firmes este documento sobre la división de activos. Mi abogada dice que es puro trámite». Marcos apenas le echó un vistazo antes de estampar su firma. Estaba demasiado ocupado escribiéndole a Sofía sobre la fiesta que iban a montar para celebrar su victoria. Y así volvemos al punto de partida. El papel que yo firmé hace 3 días, ese que parecía mi rendición total, y la entrega de las llaves del ático, no era más que humo. En realidad, se trataba de una escritura de renuncia que carecía de valor legal, porque el ático ya estaba blindado bajo mi fideicomiso. Aquel papel no valía ni el peso del tóner, pero Marcos no tenía ni la más remota idea. Lo que tampoco sabía era que el documento que él había firmado semanas antes era su sentencia de muerte financiera. Al aceptar que ya estaba compensado, estaba renunciando legalmente a cualquier reclamación futura. La mañana después de mi salida triunfal, Marcos se despertó en lo que él creía que era su flamante propiedad. Intentó hacerse un café, pero el sistema inteligente de la casa ya no reconocía su voz. Me había encargado de borrar su acceso la noche anterior. Trató de llamar a la administración del edificio para que le dieran el control, pero se llevó el primer bofetón de realidad. Su nombre no figuraba en ningún papel de propiedad. Nunca lo había hecho. El dueño era el fideicomiso y la única administradora era yo. Desesperado y sin café, decidió salir a la calle para despejarse, pero se encontró con otra sorpresa. Su Porsche Taycan no arrancaba. El coche estaba a mi nombre. Lo había pagado yo de mi bolsillo y, por supuesto, lo inhabilité remotamente desde la aplicación de mi móvil. Marcos se quedó allí, plantado, intentando pedir un Uber, pero todas sus tarjetas estaban vinculadas a mi cuenta y, lógicamente, fueron rechazadas una tras otra. Estaba completamente bloqueado. Desesperado, intentó llamar a Sofía para que fuera a buscarle, pero ella no le cogía el teléfono. ¿Y cómo iba a hacerlo? Estaba demasiado ocupada atendiendo a la policía de Madrid, que se había presentado en su casa con una orden de registro por robo. Mis cámaras de seguridad habían grabado con una nitidez pasmosa cómo se llevaba las acuarelas de mi madre de mi casa. Helen había interpuesto la denuncia el día anterior.
Y al fiscal del condado le faltó tiempo para ir a por una influencer que se dedicaba a pavonearse con objetos robados que le regalaba un marido infiel. En el apartamento de Sofía lo encontraron todo. El Cartier de mi madre, sus pendientes de perlas, el anillo de esmeraldas que fue de mi abuela. Y allí estaban también los 3 cuadros, todavía en sus marcos originales, apoyados contra la pared del dormitorio como si fueran trofeos de caza. A Sofía le cayeron cargos por posesión de objetos robados y conspiración para cometer un robo. Su carrera de influencer, basada en una fachada de lujo y perfección, se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Ya sabes que a las marcas no les hace ninguna gracia que las asocien con delincuentes. Sus 200,000 seguidores fueron testigos en tiempo real de cómo su vida de ensueño se hacía pedazos. Mientras tanto, a Marcos le notificaron la demanda en un ático que ya no era suyo. Helen no se anduvo con chiquitas. Presentó una demanda civil por apropiación indebida, enriquecimiento injusto y fraude. Íbamos a por todas. Queríamos el valor íntegro de cada joya que le había regalado a su amante, además de una indemnización por daños y perjuicios. Cuando su abogado de pacotilla revisó todos los papeles que Marcos había ido firmando durante los últimos 6 meses, debió de darle un síncope. Fue en ese preciso instante cuando Marcos recibió la llamada que os comenté al principio. Su propio abogado chillándole por el auricular, fuera de sí, por haber renunciado a todos sus derechos simplemente por no haberse molestado en leer la letra pequeña. «Te ha tomado el pelo, pero bien», parece ser que le gritó su abogado. «Cada papel que has firmado era una trampa diseñada exclusivamente para hundirte. No tienes derecho al ático, ni a su empresa, ni a nada de nada. Y para colmo, ahora eres responsable legal de robo y fraude. ¿Pero cómo has podido ser tan ciego?». Marcos me llamó 17 veces ese mismo día. No le cogí el teléfono ni una sola vez. En lugar de eso, me instalé en una suite del Four Seasons y con una copa de champán en la mano, me dediqué a observar el skyline de Madrid a través de los enormes ventanales. Helen me llamaba cada pocas horas para ponerme al día. La policía ya tenía bajo custodia todas las pertenencias de mi madre. Sofía había salido bajo fianza, pero se enfrentaba a cargos muy graves, y el proceso civil contra Marcos iba a costarle hasta el último céntimo que le quedara. Que no era mucho, la verdad, pero esa deuda le perseguiría durante años. «Hay un detalle más», me soltó Helen en una de las llamadas. «Su abogado está intentando anular los documentos que Marcos firmó, alegando que hubo coacción o fraude por tu parte». Me eché a reír. «Pues buena suerte con eso. Cada uno de esos papeles fue firmado ante testigos, ante notario y revisado por asesores independientes. Si Marcos decidió no leerlos, ese no es mi problema». «Exactamente», respondió ella. «Su petición será rechazada. Vas a salir de esto conservando todo lo que tenías antes de conocerle, más las indemnizaciones y con la satisfacción de verle explicarle a un juez por qué le regalaba a su amante las reliquias familiares de su mujer». El divorcio se cerró definitivamente 6 semanas después. Marcos se quedó con una mano delante y otra detrás. Bueno, con menos que eso, porque el juez le ordenó pagar una restitución económica por todos los objetos que había robado, vendido o regalado a lo largo de los años. El juego de té de plata de mi abuela, libros de la colección de mi padre, cosas pequeñas que él se llevaba pensando que yo no me daría cuenta o que no me importarían. Sofía, por su parte, se declaró culpable de un cargo menor para reducir la pena y fue condenada a libertad condicional y servicios comunitarios. Tuvo que devolver hasta el último regalo de Marcos y pedir perdón públicamente. Sobra decir que su carrera como influencer no volvió a levantar cabeza. Lo último que supe de ella es que está trabajando en el mostrador de cosméticos de unos grandes almacenes. No tiene nada que ver con aquella vida de lujo que tanto aireaba en redes sociales. Ha pasado de los filtros de Instagram a la realidad más cruda. Marcos, por su parte, no tuvo más remedio que volver a casa de su madre, en Teruel. Se acabó el ático, se acabó el Porsche Taycan y se acabaron los trajes de marca. Ahora no es más que un hombre que roza los 45, sin oficio ni beneficio, sin un céntimo en la cuenta y con una reputación que le perseguirá en cada búsqueda de Google por el resto de sus días. Habrá quien piense que fui cruel, que debería haberme limitado a divorciarme y pasar página, aceptando mis pérdidas para empezar de cero. Pero esa gente no ha sostenido la mano de su madre moribunda, prometiéndole proteger su legado.
No han tenido que ver a una desconocida luciendo las joyas de su abuela en Instagram, ni han tenido que escuchar a su propio marido despreciar el arte de su familia, llamándolo deprimente. No, no fui cruel. Simplemente fui meticulosa. La semana pasada volví a colgar las acuarelas de mi madre en las paredes de mi casa. Guardé su Cartier de nuevo en la caja fuerte, junto a esa carta que sigo leyendo cada vez que necesito recuperar las fuerzas. Me senté en el salón, rodeada de todo lo que ella me dejó, y por fin me permití sentir ese duelo que llevaba meses postergando. Lloré por el matrimonio que creía tener y por todos esos años que desperdicié con alguien que jamás estuvo a mi altura. Lloré por mi madre, que habría calado a Marcos al primer segundo si hubiera estado viva para conocerlo. Y entonces me sequé las lágrimas, me serví una buena copa de vino y brindé a solas en mitad del salón. Por los nuevos comienzos, dije en voz alta, y por no permitir jamás que nadie apague mi luz. El ático estaba en silencio, con las luces de la ciudad brillando bajo mis pies. Por primera vez en 6 años, volví a sentirme yo misma. Mi madre siempre decía que la verdad acaba saliendo a la superficie tarde o temprano. Decía que los mentirosos y los traidores siempre terminan enfrentándose a su propio reflejo en el espejo. Ella aseguraba que las mujeres fuertes no buscan venganza, simplemente apartan los obstáculos del camino y dejan que el karma haga su trabajo. Y eso es justo lo que hice. Yo no busqué venganza, solo puse las cosas en su sitio.